Opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. El encuentro con la nación, tema de actualidad. Y miremos, o veamos mejor, de los 11 millones de propietarios de carros, es una cifra global, pues hay un inconformismo total. Y todo porque el Ministerio de Transporte, en poder del doctor Germán Vargas Lleras, con su ministra Abella, decidieron contratar una empresa cuyo capital inicial era de 8 millones y le entregaron un contrato de 530 millones de pesos. Y nos hemos encontrado en el caso personal que uno pagaba un impuesto de 300,000 pesos por un carro y ya nos llegó en 600,000 pesos de la noche a la mañana. No hay derecho a que esto siga sucediendo. La corrupción. Contratan empresas de fachada para meterle el bolsillo a los colombianos. La primera conclusión, hay que decirle a los colombianos, no se dejen robar, no se dejen robar, o no nos dejemos robar. Eso por un lado. Por otro lado, pues mire, sigue la situación crítica en el mundo. Aquí la Organización Mundial de la Salud ha tenido que intervenir. Venimos del chikungunya. Ahora pasamos a el Zika, a un congresista estadounidense, un candidato de Estados Unidos. Hay que decirle que el Zika no apareció en Latinoamérica, el Zika apareció en los bosques de Zika, la tierra del sátrapa, el hombre que comía carne humana, Idi Amin Dada, Uganda. De allí apareció y luego se expandió a Nigeria y, bueno, terminó en el Pacífico en todo caso. Y ahora la tenemos aquí, en Colombia, el Zika. Para tratar estos temas, dos invitados, uno permanente, como es el caso del doctor Horacio Gómez Aristizábal, y otro, como es el caso del profesor Germán Bustillos. El profesor Bustillos, sí, ciertamente, el que acompañó durante 3 lustros con sus análisis, con su historia, a Juan Gozaín. Ustedes lo recordarán muy bien. Profesor Germán Bustillo. ¿Cómo le ha ido? Estaba acordándome del Zika. Recuerde usted a los celotes que tenían un grupo armado con Zika, que el Zika era una daga, de ahí viene la palabra sicarios. Es decir, los celotes allá en Jerusalén, nacionalistas a ultranza. Los sicarios, aunque Zika, el Zika del virus es con Z. Con S-I-K-A, al menos así lo escribimos aquí en el habla hispana, profesor. Ah, bueno. Bueno, y hablando de esto, pues, oye, esas pestes han sido recurrentes a través de la historia, profesor Germán Bustillo. Pestes han sido recurrentes, recuerde usted en Florencia que una peste le dio a Boccaccio el tema para escribir una obra que todavía es muy ingeniosa, el Decamerón de Boccaccio. Se retiraron al monte precisamente a echar cuentos mientras la peste pasaba. ¿Quiénes se retiraron? Bueno, un grupo de italianos, y elegían entre esos que se retiraron al monte, elegían una reina diaria y un rey diario, Pimpinela. Recuerdo varias. Catalina, Pimpinela, recuerdo varias todavía, en la mente me suenan algunas. Oiga, profesor, todavía, pues aquí hablamos de las demias, pueblos, pero hay que explicarle muy bien a la gente, vamos a hacer pedagogía sobre esto, ya que las pestes, esto del Zika y el chikungunya está tan de moda. ¿El chikungunya puede ser una enfermedad endémica, una endemia? Puede ser una endemia cuando se proyecta sobre un grupo social muy específico, como la elefantiasis, por ejemplo, que hay ciertas partes,
se le pone la pierna a esa gente como un elefante. Entonces, esa es una endemia característica de esa región. Pandemia, que coge todo. Es Zika. Zika es una pandemia. El Zika es una pandemia. Porque ya está, mire, está en el Pacífico, está en África, está en América y también en algunas partes de Europa. Usted lo dijo, y está en Uganda. En Uganda, que fue la primera nación que prácticamente se independizó del África, del colonialismo, Uganda. Y recuerde usted al mariscal Idi Amin Dada. El sátrapa. El sátrapa. El caníbal. El caníbal. Sí, estuvo como que se comió, literalmente se comió a una ministra en un baño. Bueno, entonces expliquemos. Pandemia es cuando es global. Es global. Epidemia. Una parte del pueblo, epidemia. Y endémico es propio de una región. Propio de una región. Bueno, doctor Horacio, de todas estas que vamos a hacer con todas estas plagas que están llegando a Colombia y donde no estamos preparados, nos cogen muy mal parados cuando llegan las mismas. Sí, son unos azotes. El cambio de temperatura y las tragedias que se presentan en Colombia en todas las épocas, en unas porque hay inundaciones, exceso de lluvias, huracanes, ventarrones y toda clase de calamidades. Y en época de verano porque hay unas sequías en que realmente se producen unas hecatombes que impresionan y que son realmente apocalípticas. Uno ve como, por ejemplo, el año pasado en Casanare hubo hasta regiones donde se murieron hasta 3.000, 4.000, 10.000, 15.000 animales por el tema de la sequía. Y en eso tienen que ver muchos elementos. Un elemento o componente es las políticas improvidentes de los gobiernos. Todavía, por ejemplo, en algunas regiones de Colombia hacen cultivos con las famosas quemas o le meten dinamita a las aguas para la pesca. Fuera de eso, la deforestación, que es sistemática, es permanente y es progresiva. Fuera de eso, el descuido en que el Estado tiene al campo en todos los sentidos. Vemos pues que realmente estas calamidades, que tienen muchos factores que las estimulan y que las desencadenan, pero también influye mucho la improvidencia por parte de los gobernantes a nivel nacional, departamental, regional y local. Bueno, y a propósito de estos temas, acaba de plantear el tema de las quemas, pero ese tema lo vamos a tocar en unos segundos. Profesor Germán Bustillo, aquí el doctor Horacio acaba de hablar de las quemas. Precisamente, oiga, gracias a Dios, yo vivo en la capital de la República. Se nos estaban quemando los cerros tutelares de la capital, los cerros del oriente. Guadalupe y Monserrate. Guadalupe y Monserrate. Oiga, ¿cuál es la historia de esos cerros, de esas montañas? Tienen muchas historias. Recuerde usted la obra de Roberto Velandia sobre las guerras federalistas. Allí en uno de esos cerros, no sé si Monserrate o Guadalupe, se fortificó contra Antonio Nariño, el precursor, Antonio Baraya, que el 20 de julio de 1810 fungió de comandante del ejército. Allí se metió Baraya, pero allí lo sorprendió también Nariño, y con una especie de cañón lo hizo correr. Y con Cristo, que Nariño lo nombró, recuerde usted a Jesucristo, generalísimo de las tropas centralistas de Santa Fe de Bogotá. Y esos nombres de Guadalupe, de Monserrate, ¿a qué se debe? Bueno, recuerde usted que el santuario de Guadalupe, pues la guadalupana mexicana, es decir, que se le presenta al indio Juan Diego y al arzobispo Zumárraga. Y recuerde usted la tulpa esa mexicana que saca Juan Diego, y son una cantidad de rosas que se caen al suelo. El arzobispo es Zumárraga de México. Y Montserrat, el santuario de Montserrat, se dice que en Montserrat, allá en
en Barcelona, en el País Vasco. ¿Vasco es? Sí, está en España. En España está el santuario de Montserrat, Es correcto. y allá está el Santo Grial, la copa esa. Oiga, a propósito de los santuarios que usted menciona, y ahora que están hablando del déficit de camas en los hospitales y el déficit de hospitales, el primer hospital fue un santuario por allá en una isla griega. Sí, señor, el santuario de... Sí, fue una isla muy importante en Grecia, y porque allá el mismo padre de la medicina, el dios Mercurio, que también es padre de los mercados, y la palabra mercader viene precisamente de allí, es decir, allí recetaba el mismo Dios a instancias de la gente, y entonces el Dios se presentaba por la noche, era nocturna la cosa, se presentaba con el caduceo, un bastón, y la gente entonces le pedía, y ese bastón era muy famoso, el caduceo, porque los caduciarios eran un cuerpo de doctrina en Roma que traían la paz, los caduciarios traían la paz necesariamente. Y claro. Profesor, a propósito de esto, yo siempre he tenido una pregunta, ¿no?, que les la han formulado a los médicos, no la responden como debe ser. Bueno, no tienen por qué saber de historia en la mayoría de los casos. ¿Por qué esa especie de bastón con dos serpientes? Cuando es con dos serpientes, se presenta el padre de la medicina como un señor que le sirve de receptáculo y de inspiración a los comerciantes. Fue que Mercurio vio dos culebras peleando y las separó con el caduceo. Entonces eso es símbolo de armonía y símbolo de todas las gracias posibles entre los comerciantes, ¿sí? Cuando es una sola culebra, es la culebra de Epidauro, que así se llamaba el santuario. Las culebras pernoctaban en Epidauro para evitar que la gente se metiera con el dios que ella estaba recetando, ¿sí?, que estaba recetando a los enfermos. Y entonces la culebra era algo así como que los penalistas denominan una ofendícula. Ofendícula. Oiga, profesor Horacio Gómez, a propósito de peleas, muy incómodo el sector académico con tanto impuesto, tanta cosa que le están metiendo ahora a las universidades. Sí, el gobierno se volvió, todos, especialmente son alcabaleros, son fiscalistas, le caen implacablemente al bolsillo de los contribuyentes. Pero hemos dicho y hemos sostenido en nuestras columnas, tanto usted como yo y muchos comentaristas, que más importante que buscar el dinero de los contribuyentes que ya están al borde de la desesperación es frenar a esa vida faraónica de los gobiernos. Pensemos, por ejemplo, en los 5.000 puestos que creó Petro antes de retirarse de la alcaldía de Bogotá, y se habla de 10 y 12.000 puestos creados por este gobierno, lo que llama las famosas nóminas paralelas. De otro lado, lo que llama la libre contratación, que es una arteria rota e intolerable, insoportable, no solamente en este gobierno, sino en cualquier gobierno. Basta con decir que el último desfalco que denunció el Contralor General de la Nación, que es lo referente a la refinadora o la refinería de Cartagena, equivale a 10.000 millones de dólares, es decir, con ese dinero se puede construir 2 metros para Bogotá, lo que indica la magnitud de ese zarpazo y de esa manera tan descarada y tan abusiva como mete la mano a los dineros públicos. A mí me parece pues que más importante que pensar en tantas contribuciones que ya son exageradas es mermarle a la burocracia paralela, a la libre contratación, a la corrupción, a la deshonestidad y a tantos gastos exagerados, desmedidos e incontrolables de los gobiernos tanto nacionales como departamentales y regionales. Oye, a propósito, ya como ha aumentado la matrícula, principalmente en las universidades, un padre que tenía 2 hijos solamente va a poder educar uno, increíble. Sí, porque se habla de que se van a castigar con un impuesto nuevo a las fundaciones, cooperativas, organizaciones religiosas y las universidades.
No hay que olvidar que el 80% de las universidades colombianas son populares, de clase media, de clases poco ricas, de gentes que realmente ni están en la absoluta pobreza, ni están tampoco en la abundancia del dinero. Y si le suben de 3 millones a 4 millones al semestre, pues un padre que tenga 2 o 3 hijos va a tener que dejar a una buena parte de sus hijos por fuera del estudio, condenado a la esclavitud de la ignorancia por tanta imposición fiscalista por parte del Estado. A mí me parece pues muy peligroso que ese tema de imponerle nuevas cargas tributarias a las universidades, que no va a ser para las universidades, los rectores universitarios le van a subir a los semestres y los castigados van a ser los padres de familia, con grave perjuicio en un derecho, el más fundamental de todos, que es el derecho al conocimiento, el derecho a salir de la ignorancia, el derecho a la capacitación, a las destrezas, a tener un nivel cultural respetable e idóneo, que es lo que ha hecho el progreso de los grandes países de avanzada en Europa y en Asia. Bueno, aquí diálogo con dos maestros, el doctor Horacio Gómez y el profesor Germán Bustillo, gran jurista, gran historiador, gran escritor. Ya regresamos. Oiga, profesor Bustillo, en muchas partes, cuando hace mucho sol, como estos... Sol canicular se llama. El sol sobre la canícula. Pero, en algunos pueblos le dice la resolana. Por ejemplo, en La Dorada, oiga, esos 1.300 detenidos en la cárcel de Doña Juana, a 45, 46 grados centígrados. El mayor castigo, por ejemplo, a Abimael Guzmán, el de Sendero Luminoso, por allá a 25 metros no ve el sol. El mismo Mancuso, por allá no ve nunca el sol. En cambio, esos de La Dorada lo están viendo permanentemente y se puede presentar una crisis de salud muy grande allí en esta cárcel. Pero mire, la historia nos dice, hay un término, profesor Bustillo, que usted lo debe, a raíz de estas altas temperaturas, el perisilacismo, claro. Perisilacismo, por allá de Plutarco. Sí, era sacrificarle perros a la canícula. Es que hay una oportunidad en que el sol proyecta sus rayos con más énfasis sobre la tierra. Entonces, esa estación se le llama así. Qué sol tan canicular, tan caliente, tan ardiente. Hay temperaturas aquí en Bogotá de 26, 27 grados que nos ponen a nosotros como en tierra caliente. Como si estuviera en su pueblo, allá en San Jacinto Bolívar. San Jacinto Bolívar, exactamente. Entonces, eso se llama el sol canicular. La canícula era precisamente eso. Y Plutarco en su obra Vidas Paralelas, en el primer libro de Vidas Paralelas, habla sobre el perisilacismo, o sea, aquella ceremonia en que se le sacrificaban canes a la canícula, porque se tenía que el sol se había convertido en perro allá en la Vía Láctea, sí, entonces había que sacrificarle perros a la canícula. Sol canicular se llamaba eso. Qué sol tan ardiente, qué sol tan canicular. Muy bien, recuerden el término perisilacismo. Profesor Horacio Gómez, Plan Colombia. Aquí a nivel de nuestro país, los gestores fueron, eso fue escrito, el Plan Marshall de Colombia se le denominó, y fue escrito a varias manos. Yo recuerdo a Guillermo Fernández de Soto, decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Tadeo, pasó a jugar un papel importante en la campaña de Andrés Pastrana. Por supuesto, Rodrigo Lloreda Caicedo, quien sería su ministro de Defensa. Y uno de los fundadores de Cambio Radical, Rafael Pardo Rueda, ya tenía la experiencia del proceso de paz con Julio César Turbay Ayala. Y Rafael Pardo Rueda como cofundador
del partido Cambio Radical, que se fundó a través del nombre de Alfonso Valdivieso Sarmiento. Germán Vargas Lleras apareció 8 años después, cuando ya estaba consolidado y conformado, pues fueron los que se cranearon este Plan Colombia. Hagamos un resumen de lo bueno, lo malo y lo feo del Plan Colombia. Sí, realmente Colombia siempre ha sido considerado por el mundo y sobre todo por Estados Unidos como un país estratégico, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista estratégico. Colombia es un país muy importante para los Estados Unidos, sobre todo en épocas en que ha habido dificultades con los vecinos por las ideologías, por los extremismos, por las izquierdas agresivas que sirven de cabeza de puente para Rusia y para otros gobiernos imperialistas de la izquierda. Entonces, por eso Estados Unidos ha mirado con mucha atención y con mucho cuidado el caso de Colombia, y el tema de Plan Colombia obedeció a un argumento fundamental, y era el de que si Colombia era uno de los países que producía coca, más grave que producir coca era comprar la coca y pagarle a precios exagerados a los cultivadores. Entonces se presentaba una situación de plurirresponsabilidad o una corresponsabilidad por parte de los países consumidores, y que en ese orden de ideas Estados Unidos, que era de los principales consumidores de droga, tenía que contribuir para la erradicación de este mal. Y qué mejor que fortalecer las Fuerzas Armadas y ayudar en la sustitución de los cultivos, que fue las principales metas del Plan Colombia. Fortalecer militarmente al ejército y también colaborar para la sustitución de cultivos, para que los campesinos no quedaran desprotegidos. Profesor Bustillo, ya en 30 segundos, ¿por qué Plan Marshall de Colombia, el Plan Colombia? Bueno, el general Marshall, y precisamente no se le nombró mariscal a Marshall por eso, porque hubiera sido mariscal, el Plan Marshall. Una cantidad de dinero que después de la Segunda Guerra se votó a los países que perdieron la guerra. Es decir, parecía que hubiera sido más gracia perder la guerra que ganarla. Por eso se votó el Plan Marshall. Bueno, muy bien, mire. Dos grandes historiadores, dos grandes juristas, dos grandes académicos. El profesor Germán Bustillo, ustedes lo recordarán, cuando Juan Gozán le decía, profesor Germán Bustillo, el hombre a la luna, el hombre a las aguas profundas, y por supuesto el profesor Horacio Gómez Aristizábal. Pues bien, seguimos educando al más alto nivel en forma solidaria a través de la Asociación de Comunicadores Sociales, Solidaridad, Educación con Calidad, que lo hacen las principales universidades, entre esas la Gran Colombia, y una institución que se las trae a nivel técnico y tecnológico como SITCA. Allí en la carrera 1742-43 usted puede aprender los idiomas sin costo alguno, Carrera 1742-43, sede de la Asociación de Comunicadores Sociales. Que Dios les bendiga.